This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. I can say to my new Samsung Galaxy S25 Ultra, hey, find a keto-friendly restaurant nearby and text it to Beth and Steve. And it does without me lifting a finger. So I can get in more squats anywhere I can. 1, 2, 3. Will that be cash or credit? Credit. 4. Galaxy S25 Ultra, the AI companion that does the heavy lifting so you can do you. Get yours at Samsung.com. Compatible with select apps. Requires Google Gemini account. Results may vary based on input. Check responses for accuracy. Hola a todos, déjenme hacerles una pregunta. Cuando imaginan a la serpiente en el jardín del Edén, ¿qué se les viene a la mente? ¿Una serpiente que habla Satanás disfrazado o tal vez algo completamente diferente? La mayoría de nosotros hemos escuchado esta historia tantas veces que creemos saber lo que significa. Pero, ¿y si el texto original en hebreo insinúa una historia distinta, una que tiene raíces profundas en la historia, la arqueología y la profecía bíblica? Quédense conmigo porque hoy vamos a profundizar más que nunca. Y lo que descubran podría darle un giro total a su comprensión de la Biblia. Si te apasiona descubrir la verdad y te encanta desentrañar las capas de las Escrituras, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas un episodio. Ahora respira profundo. Vamos de regreso al principio, de regreso al Edén. Empecemos con lo que la mayoría de nosotros ha escuchado en la iglesia, en la escuela dominical o incluso en las películas. La serpiente en el jardín del Edén no era cualquier serpiente. Era Satanás, cierto, el engañador por excelencia, el archienemigo de Dios, una interpretación que ha sido transmitida por siglos y está tan arraigada en la tradición cristiana que muchos nunca la cuestionan. Y para ser justos, hay una razón bíblica de peso para que esta interpretación exista. En el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 9, leemos: el gran dragón fue arrojado abajo, esa serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, que engaña al mundo entero. Eso suena bastante claro, ¿verdad? Apocalipsis une a la serpiente, el diablo y Satanás en una sola figura, aparentemente conectándola con el Génesis. Pero aquí es donde se pone interesante. Regresa y lee Génesis capítulo 3, despacio, con cuidado. Notarás algo: nunca dice que la serpiente era Satanás. Nunca dice que la serpiente estaba poseída por Satanás. De hecho, el texto hebreo simplemente la presenta como el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y eso es todo. Entonces, ¿cómo pasamos de una criatura astuta en el jardín al príncipe de las tinieblas? Bueno, ese salto en realidad no se encuentra en Génesis, sino en cómo los intérpretes judíos y cristianos posteriores comenzaron a conectar los puntos en Baal y la escatología. Con el tiempo, especialmente para cuando se escribió el libro de Apocalipsis, la serpiente se había convertido en un símbolo, una representación de la rebelión espiritual. Pero ese símbolo puede haber evolucionado a partir de algo mucho más matizado. Así que no aceptemos la tradición sin más. Hagamos lo que se espera de buenos estudiantes de la Biblia. Echemos un vistazo más de cerca al idioma original de Génesis, capítulo 3, y aquí es donde las cosas realmente comienzan a ponerse fascinantes. Génesis, capítulo 3, versículo 1. Dice: pero la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. En hebreo, la palabra traducida como serpiente es Najes Najash. A primera vista, eso parece sencillo. Najash significa serpiente, cierto, sí, pero no termina ahí. El hebreo es un idioma rico y con múltiples capas, y Najash no está limitado a un solo significado fijo. Dependiendo de cómo se use, puede referirse a una serpiente literal, un ser resplandeciente o brillante, una entidad radiante o luminosa, un adivino o alguien que practica encantamientos espirituales. Ahora detente un momento y piensa en eso. Podría ser que lo que siempre hemos imaginado como una serpiente deslizándose, en realidad haya sido algo completamente distinto. Tal vez un ser sobrenatural, radiante, inteligente y persuasivo. De hecho, algunas antiguas tradiciones judías, como las que se encuentran en textos místicos tempranos y los rollos del Mar Muerto, describen a Nahash como un rebelde divino de entre las huestes celestiales, un ser que una vez tuvo acceso a la presencia de Dios, pero que eligió la rebeldía en su lugar.
Esto se conecta poderosamente con lo que vemos en pasajes como Ezequiel, capítulo 28, e Isaías, capítulo 14, los cuales exploraremos más adelante. Por ahora, consideremos el contexto cultural. En el antiguo cercano Oriente, la imagen de la serpiente no siempre era negativa. De hecho, las serpientes a menudo estaban asociadas con sabiduría, inmortalidad, conocimiento secreto o divino, custodia de lugares sagrados, especialmente jardines o ubicaciones cósmicas. Por ejemplo, en la tradición mesopotámica, seres con forma de serpiente a menudo custodiaban el árbol de la vida o el conocimiento secreto. No eran simples animales, eran figuras simbólicas y a menudo divinas. Así que aquí va una pregunta para ti. ¿Y si la serpiente de Génesis no era solo un reptil con un vocabulario sorprendentemente bueno? Hear that? It's SpringFest savings calling your name. Only at Lowe's. Right now, get a free Select Ego 56-volt battery when you buy a Select Ego trimmer, blower, or mower. Plus, get your choice of any 2 bags of Miracle-Gro organic soil mix for only $16. Shop these can't-miss deals in-store or online today. Lowe's. We help. You save. Valid through 4/2. Selection varies by location. While supplies last. Excludes Hawaii. Pepsid Complete knows that food is one of the best parts of game day. That is, until heartburn strikes. Thankfully, just one chewable tablet of Pepsid Complete provides dual-action heartburn relief with an antacid that starts working instantly and an acid reducer that lasts all day. So you can stay focused on that second helping of chili without worrying about heartburn. All day based on 8-hour symptom relief studies during the day. Use product only as directed. Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Sino un ser divino, un ser resplandeciente, lo suficientemente astuto como para torcer la palabra de Dios y llevar a la humanidad a la rebelión. Eso explicaría por qué Eva tuvo una conversación completa con él y no se sorprendió de que pudiera hablar. Si este ser no se arrastraba por el suelo al principio, sino que apareció como algo exaltado, radiante. Tal vez incluso hermoso. Eso lo cambia todo. Pero eso también plantea otra gran pregunta: ¿por qué cae la serpiente y quién o qué era este ser antes de esa caída? Para responder eso, necesitamos mirar más allá del Edén hasta el monte de Dios mismo. Cuando escuchamos la palabra Edén, la mayoría de nosotros imagina un jardín pacífico, quizás plano, lleno de flores, animales y 2 humanos inocentes disfrutando del paraíso. Pero, ¿sabías que Edén tal vez fue en realidad una montaña? Mira Ezequiel, capítulo 28, versículos 13 al 14. El profeta está hablando de manera simbólica y con múltiples capas acerca del rey de Tiro. Pero sus palabras corren el velo y revelan una realidad mucho más antigua. Estuviste en Edén, el jardín de Dios. Estuviste en el monte santo de Dios, caminabas entre piedras de fuego. Espera, Edén es un jardín y una montaña, sí. En la cosmovisión bíblica, el espacio sagrado no se trataba solo de belleza, se trataba de elevación. Las montañas, a lo largo de las Escrituras, son lugares donde ocurren encuentros divinos. Piensa en el monte Sinaí, donde Moisés se encontró con Dios, el monte Sión, donde se construyó el templo, el monte de la Transfiguración, donde Jesús reveló su gloria. Y si Edén fue el monte santo original, el punto de encuentro original entre el cielo y la tierra, la arqueología y los textos del antiguo cercano Oriente respaldan esta idea. Muchas culturas antiguas describían a sus dioses habitando en montañas cósmicas, lugares elevados y frondosos desde los cuales gobernaban el mundo. Por ejemplo, en textos mesopotámicos, los jardines y templos divinos a menudo se describían como ubicados en o cerca de montañas, y de ellos fluían ríos, igual que en Génesis capítulo 2, donde 4 ríos fluyen desde Edén. Esto nos da una imagen de Edén como algo más que un jardín, es un templo cósmico. Un reino sagrado donde los seres divinos, los humanos y Dios mismo podían habitar juntos. Sí que conectemos los puntos. Si Edén era un monte santo, y la serpiente era un ser resplandeciente y astuto, quizás un miembro divino del consejo celestial de Dios, entonces Génesis capítulo 3 no trata simplemente de una serpiente y una manzana. La historia de una rebelión en terreno sagrado, un ser espiritual eligiendo el engaño, y la humanidad eligiendo la autonomía por encima de la confianza.
Es el primer conflicto espiritual, una caída no solo del ser humano, sino posiblemente de un ser divino que pertenecía al mismo reino celestial de Dios. Pero, ¿quién exactamente era este ser serpiente? Y podría haber sido parte de una estructura divina más grande. Ahora, vayamos un paso más allá. Si Edén era un monte santo y la serpiente era más que un simple animal, entonces el escenario estaba preparado para una rebelión cósmica. Pero aquí hay algo que podría sorprender. La Biblia no describe a Dios gobernando el universo completamente solo. También revela la existencia de un consejo divino, una asamblea celestial de seres espirituales que sirven, adoran y ejecutan la voluntad de Dios. El Salmo capítulo 82, versículo 1, lo dice así: Dios está en la reunión divina, en medio de los dioses juzga. Espera, dioses, la palabra hebrea aquí es Elohim. Puede referirse a Dios mismo, pero también puede describir a otros seres espirituales Elohim menores, no iguales a Dios, sino miembros de su administración espiritual. Piensa en esto como un tribunal celestial. Dios es el Rey Supremo, y los demás son como sus diputados espirituales o mensajeros, lo que podríamos llamar ángeles, querubines u otros seres celestiales. Pero no todos se mantuvieron leales. En Job capítulo 1 vemos a una figura llamada Satanás a Satán, o el acusador, presentándose ante Dios en este mismo consejo divino. No es aún el villano de la teología cristiana, sino más bien un fiscal celestial, todavía bajo la autoridad de Dios. Pero, ¿qué sucede cuando uno de estos seres divinos elige traicionar? Ahí es donde comienza a encajar la serpiente de Génesis capítulo 3. Muchos estudiosos creen que el Nahash era uno de estos miembros del consejo divino, con acceso a Edén, radiante, sabio y cercano a Dios, que finalmente eligió rebelarse. En lugar de reflejar la gloria de Dios, la distorsiona. En lugar de proteger el espacio sagrado, lo corrompe. El resultado engaña a la humanidad e introduce el desorden en el mundo, comenzando con una mentira de veras, dijo Dios. Ahora te dejo una pregunta. ¿Y si la caída en Edén no fue solo la caída de la humanidad, sino el primer golpe en una rebelión cósmica mucho mayor, una que haría eco a lo largo de la historia, hasta las mismas páginas de Apocalipsis? Y si la serpiente fue una vez parte del consejo divino, su traición no fue solo personal, fue traición contra el trono del cielo. Esto convierte la historia de Génesis en mucho más que un cuento infantil con animales parlantes. Se vuelve un drama de política divina, rebelión cósmica y guerra espiritual. A estas alturas, probablemente te estés preguntando, si la serpiente no fue llamada explícitamente Satanás en Génesis, ¿cómo pasamos de un astuto Nahash a la figura rugiente y ardiente de Satanás que vemos en Apocalipsis? La respuesta se encuentra en un periodo fascinante de la historia judía, el tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, conocido como el período del Segundo Templo. This episode is brought to you by Coffee Mate. After watching this season of the HBO's original series, The White Lotus, this is the tropical getaway I needed. One more pina colada, please. Hey, you're not on mute. Oh, I thought I was in paradise. Turns out, it was my Coffee Mate. Coffee Mate pina colada and Thai-iced coffee flavored creamers. Inspired by the newest season of HBO's original series, The White Lotus. For the love of coffee. Try now. Last week was our first playoff game, and my plaque psoriasis was so itchy under all my gear. Sometimes just thinking about scratching could take me out of the moment. And then my doctor told me I could get clearer skin with a pill called Otezla. Otezla apremilast is a prescription medicine used to treat adult patients with plaque psoriasis for whom phototherapy or systemic therapy is appropriate. Otezla can help you get clearer skin after just 4 months. Okay, ready for the next game. Talking to my doctor about a pill was a total game changer. Don't use Otezla if you're allergic to it. Get medical help right away if you have trouble breathing or swallowing, swelling of the face, lips, tongue, throat, or arms. Severe diarrhea, nausea or vomiting, depression, suicidal thoughts, or weight loss can happen. Tell your doctor if any of these occur and if you have a history of depression or suicidal thoughts. Live in the moment. Ask your doctor about Otezla. Call 1-8444-OTEZLA or visit Otezla.com for prescribing info about cost, and more. Desde aproximadamente el año 500 a.C. hasta el año 70 después de Cristo, pensadores, profetas y escribas judíos luchaban con preguntas profundas: ¿por qué el mundo está lleno de maldad? ¿Por qué sufren los justos? ¿Y qué fuerzas invisibles están actuando detrás del telón? Esta también fue la época en que se escribieron libros como Primero de Enoch, Jubileos y el Libro de los Vigilantes. Textos que, aunque no forman parte del canon protestante, fueron ampliamente leídos y tuvieron gran influencia. Un tema importante que se desarrolló durante este tiempo fue la idea de múltiples rebeliones espirituales, no solo una. En Primero de Enoch, por ejemplo,
Un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes desciende a la tierra, corrompe a la humanidad y enseña conocimientos prohibidos. ¿Te suena familiar? Este tema se alinea estrechamente con la historia de la serpiente, un ser espiritual que sobrepasa los límites divinos y desvía a la humanidad. Para cuando llegamos al Nuevo Testamento, este concepto se ha cristalizado. Satanás ya no es solo un acusador, se ha convertido en el adversario cósmico, el enemigo de los propósitos de Dios y la personificación del Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, lo deja absolutamente claro. Esa serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. En este punto de la historia bíblica, la serpiente del Edén y Satanás están completamente fusionados en una sola figura, el engañador de las naciones, la fuerza espiritual detrás de toda rebelión. Pero aquí está la clave: este desarrollo no surgió de la nada. Fue moldeado durante siglos por medio de la profecía, el exilio, la lucha y la reflexión. Y no se trataba simplemente de nombrar a un villano, sino de identificar las fuerzas espirituales que operan detrás de los sistemas malignos, los imperios corruptos y hasta la tentación. En muchos sentidos, la serpiente se convirtió en un símbolo de toda rebelión cósmica y humana. Pero si eso es cierto, significa que el mensaje de la Biblia no se trata solo de una serpiente en un jardín, se trata de una batalla que comenzó en Edén y continúa hasta el día de hoy. Entonces, ¿cómo encajan las civilizaciones antiguas fuera de la Biblia en este rompecabezas? Vamos a recurrir a la arqueología para descubrir algunos paralelos sorprendentes. Ahora hagamos un zoom hacia afuera y miremos más allá de la Biblia al mundo antiguo, donde estas historias surgieron por primera vez. Bienvenidos a Mesopotamia, lo que hoy es Irak, la cuna de la civilización. Fue aquí donde se descubrieron algunos de los escritos más antiguos de la historia humana, y adivina que muchos de ellos contienen historias que hacen eco del jardín del Edén de maneras sorprendentes. Comencemos con la epopeya de Gilgamesh, una obra maestra babilónica que antecede a gran parte de la Biblia hebrea. En ella, conocemos a un hombre que busca la vida eterna, solo para que una serpiente se la robe justo antes de alcanzarla. ¿Te suena, familia? Luego está la historia de Adapa, un hombre sabio creado por los dioses, que pierde la inmortalidad por causa de la desobediencia nuevamente, un tema centrado en un paraíso perdido. Y en el mito sumerio Enki y Ninhursag, leemos sobre un jardín frondoso, árboles sagrados, y un ser divino que se enferma tras violar el orden divino. Estos textos no eran copias de la Biblia, pero compartían una memoria cultural común, una cosmovisión moldeada por experiencias similares, un jardín divino, una prueba o tentación, una pérdida de inmortalidad, una serpiente o ser divino vinculado con la caída. Aquí es donde la arqueología nos ayuda. Las excavaciones en Mesopotamia han descubierto complejos de templos que a menudo estaban situados en jardines o sobre colinas artificiales, simbolizando el monte divino de los dioses. Muchos de estos templos tenían motivos de serpientes, estatuas de seres híbridos, e inscripciones sobre seres divinos interactuando con humanos. Un ejemplo es la famosa estela de Hammurabi, que muestra al rey recibiendo la ley divina de un dios sentado en un trono parecido a una montaña muy similar a Moisés en el Sinaí. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que la historia del jardín del Edén fue escrita en un mundo que ya entendía los jardines, las serpientes y las pruebas divinas como parte del lenguaje de los relatos sagrados. Pero la Biblia hace algo radical, redefine la narrativa. En lugar de muchos dioses luchando o engañándose entre sí, la Biblia nos presenta a un solo Dios, perfectamente santo y justo, creando un mundo de orden y belleza, solo para que ese orden sea interrumpido por la rebelión. En la versión bíblica, la serpiente no es solo un símbolo del caos. Se convierte en el primer agente del exilio espiritual humano, y a través de esa lente, podemos empezar a ver cómo la serpiente se convierte en algo más que una criatura. Se convierte en una figura cósmica vinculada con la caída del hombre y la desintegración de la creación. Pero aquí viene la buena noticia. Este drama antiguo no terminó en Génesis. La Biblia nos dice que la serpiente será aplastada un día. Hasta ahora, hemos seguido el rastro de la serpiente desde la palabra hebrea Nahash, pasando por la rebelión divina, la literatura del Segundo Templo, e incluso los paralelos mesopotámicos. Pero la historia no termina con la caída. La Biblia también nos dice cómo la serpiente encontrará su fin. Génesis capítulo 3, versículo 15, es conocido a menudo como el protoevangelio, el primer evangelio. Es la primera promesa de redención en las Escrituras. So good, so good, so good. Just in and so good. Thousands of spring finds up to 70% off are at Nordstrom Rack stores now. And that means thousands of fresh reasons to rack.
How did I not know Rack has Adidas? Vince, Calvin Klein, Rag & Bone? Obsessed. Why do we rock? For the hottest deals. Save on Madewell, Kate Spade New York, Sam Edelman, Joe's, and more. Great brands, great prices. That's why you rack. Hi, this is Javon, your Blinds.com design consultant. Oh, wow. A real person. Yep. I'm here to help with everything from selecting the perfect window treatments to... Well, I've got a complicated project. No problem. I can even help schedule a professional measure and install. We can also send you samples fast and free. I just might have to do more. Whatever you need. So the first room we're looking at is for... Shop Blinds.com now and save up to 40% site-wide. Blinds.com. Rules and restrictions may apply. Dios le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella él te aplastará la cabeza, y tú le herirás el talón. Esto no trata solo de serpientes y humanos, esto es profecía. Aquí se introduce un conflicto cósmico, un vencedor herido surgirá del linaje de la mujer. La serpiente causará dolor, pero será aplastada definitivamente. A lo largo de los siglos, este versículo se convirtió en un fundamento de la esperanza mesiánica. Los judíos anhelaban a alguien, un hijo del hombre, que pudiera revertir la maldición, derrotar al engañador y restaurar la herencia perdida de la humanidad. Y luego, en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 16, versículo 20, retoma el mismo tema: el Dios de paz aplastará pronto a Satanás bajo vuestros pies. La serpiente de Génesis ahora claramente identificada como Satanás, y su derrota inevitable por medio del Mesías, Jesucristo. En la cruz, Jesús absorbió el veneno del pecado, tomó toda la fuerza del golpe de la serpiente y en su resurrección aplastó la cabeza de la serpiente. Apocalipsis capítulo 20 cierra el círculo. El diablo, que los engañaba, fue lanzado al lago de fuego. El engañador, el dragón, la serpiente antigua, finalmente destruido. Así que la serpiente en Edén no se trataba solo de Adán y Eva, era una sombra de un enemigo cósmico, una fuerza espiritual rebelde que Dios ya había planeado derrotar desde el principio. Esta es la belleza de la profecía bíblica. Toma el pasado antiguo y nos muestra cómo apunta hacia una esperanza eterna. Entonces, la serpiente en Edén era realmente Satanás, con base en todo lo que hemos descubierto el hebreo antiguo, el contexto histórico, la arqueología y el desarrollo de la profecía bíblica. La respuesta es simple y profunda en Génesis. La serpiente tal vez no sea llamada explícitamente Satanás, pero a medida que la historia bíblica se desarrolla, vemos emerger la verdadera identidad de la serpiente, no solo como un animal, sino como un enemigo espiritual, un rebelde divino, que desafió a Dios y buscó destruir su creación. Lo que comenzó en un jardín como una mentira susurrada de veras, dijo, Dios ha resonado a través de la historia, pero también ha resonado la promesa: Él te aplastará la cabeza. Esto no se trata solo de conocer hechos antiguos. Se trata de comprender la gran batalla espiritual que da forma a nuestro mundo y la victoria que ya ha sido asegurada a través de Jesucristo. Ahora quiero saber de ti, ¿qué fue lo que más te impactó en esta exploración profunda de hoy? ¿Hubo algo que nunca habías considerado antes? Déjame tus pensamientos en los comentarios, leo cada uno. Y oye, si este video te ayudó a ver la Biblia con nuevos ojos, por favor dale me gusta al video. Compártelo con un amigo que ame las Escrituras. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas la próxima exploración. Tenemos mucho más por descubrir. Del Edén antiguo hasta la profecía futura, la Biblia no es solo un libro del pasado, es la historia del plan de Dios desarrollándose, y tú eres parte de ella. Sigue siendo curioso, permanece arraigado en la verdad, y recuerda, la luz ya venció la oscuridad de la serpiente. Nos vemos en el próximo episodio.